Hay momentos en la vida que te sacuden y otros que te despiertan. Esto es Impactando Vidas, sanando de adentro hacia afuera. Un espacio en el que podrás escuchar mi voz y la voz que reposa en tu interior. El cambio que buscas fuera está esperando que lo descubras dentro. Así que hoy no es un día cualquiera. Hoy es el inicio de algo extraordinario. Soy Catalina Aldana Duque. Bienvenidos. Hoy en Impactando Vidas vamos a hablar de algo que muchas personas viven en silencio. El dolor que no se ve, el que no siempre se entiende, el que cansa el cuerpo y también el alma. Hoy nos acompaña Natalia Valencia Gutiérrez, médica fisiatra y facilitadora holística para el manejo del dolor. Natalia no solo trata síntomas, acompaña procesos, no solo mira el cuerpo, escucha la historia que ese cuerpo está contando. Su trabajo nace en ese punto donde la medicina se encuentra con la conciencia, donde el dolor deja de ser únicamente algo que hay que aguantar y empieza a ser algo que puede comprenderse, regularse y en muchos casos transformarse. Hoy vamos a hablar de trascender el dolor y la fibromialgia, de cómo la mente, el sistema nervioso y la emoción influyen en lo que sentimos, de cómo recuperar poder cuando el cuerpo duele y de cómo dejar de vivir en guerra con nosotros mismos. Doctora Natalia, gracias por estar aquí, por entender, por ponerle palabras y caminos a una experiencia que tantos viven y por ayudarnos a mirar el dolor desde una mirada y desde un punto más humano y más consciente. Bienvenida a Impactando Vidas. Muchas gracias por esta oportunidad tan valiosa de compartir una experiencia personal y una experiencia profesional. Realmente para mí es muy valioso y le da sentido a mi vocación de servicio y es poder darle esperanza a las personas que existe una vida sin sufrimiento, que existe una vida resignificada, que el cuerpo llora lo que el alma oculta y que simplemente deberíamos de existir no tantos médicos, sino más personas que ayudemos a entender lo que en este cuerpo pasa y lo que las emociones nos generan. Entonces esta es una oportunidad muy linda para llegar al oído y al alma de muchas personas para que sientan que no están solos. Así es, mil gracias también por aceptar esta invitación y por tener la disposición de poder contribuir con estas palabras y con lo que vayamos a tratar hoy. Doctora, ¿qué fue lo primero que le hizo cuestionar el modo tradicional de tratar el dolor y la llevó a integrar un enfoque holístico? Bueno, yo soy médica fisiatra desde hace un poco más de 10 años y médica general desde hace casi 20 años. Y el ejercicio profesional se volvió muy frustrante porque yo recibí una formación muy linda en las universidades que me permitieron ser médica y especialista, pero nunca me hablaron del enfoque integral, ni de la alimentación, ni de las emociones. Entonces, cuando uno identificaba a una persona cuando se estaba formando que lloraba mucho, se quejaba mucho, entonces valoración por psiquiatría, ¿cierto? Ese era el alcance de lo que a uno le enseñan como médico. Y si uno ve que de pronto no le va a funcionar un medicamento, entonces lo manda para psicología. Pero no nos dan las herramientas para realmente permitir que la persona cuente su propia historia. Y el ejercicio se me volvió frustrante porque los pacientes iban a que les manejara el dolor. Entonces, de la fibromialgia, de la artrosis, de la osteoporosis, de lesiones secundarias, de pronto un accidente de tránsito. Y los médicos fisiatras somos quienes formulamos las sillas de ruedas, los caminadores, las prótesis. Entonces vienen a nosotros a consulta personas con grandes limitaciones funcionales y encontrar que cuando venían cada vez me decían, no, doctora, esa pasta que me mandó ya no me sirve, o eso es como botarlo al sanitario. Y yo decía, pero ¿qué más le mando? ¿Qué más le mando? Y ya empezaban con síntomas adversos porque tomaban medicamentos para modulación del dolor, o acetaminofén más cafeína, o derivados de morfina, entonces ya empezaban a generar estreñimiento, resequedad en la boca, niebla mental, y no mejoraban, pero sí cada vez estaban peor porque empezaban a tener ya los efectos adversos de los medicamentos que no le quitaban el dolor, pero sí les generaban otras cosas más complicadas. Pero también había un grupo de pacientes que venía y me decía, ay doctora,
gracias porque yo con solo verla me mejoro. Entonces yo dije, esto no es de medicamentos, esto es de abrazar, esto es de preguntarle cómo está su hija, cómo se llama su mascota, esto es de enseñar a comer, porque si también se pasaban, acá en Colombia es muy común que la gente tome una bebida que se llama aguapanela, entonces si yo me paso las pastas con aguapanela 3 veces al día, entonces se me va a aumentar la resistencia a la insulina, entonces yo necesito también que me enseñen a comer, yo necesito que me enseñen a respirar. Entonces, de ahí decidí tomar un enfoque mucho más funcional de mi especialización y ir mucho más allá de simplemente los síntomas físicos, sino también, como lo dice la medicina tradicional china, los signos luminosos. Entonces, cómo es que el cuerpo le habla a uno de lo que está pasando en las emociones o de lo que está pasando en el alma o en el espíritu. Qué belleza, claro. Y ese contacto humano, ¿cómo fue? Si usted de pronto se puede acordar, el primer paciente que usted dijo, aquí es donde yo puedo empezar a trabajar un poquito más, en ese abrazo, en ese cariño, algún recuerdo que usted diga como, este de verdad fue el primero que me hizo replantearme un poco sobre la medicina tradicional. Yo creo que no fue un paciente externo, yo creo que fui yo misma, porque yo tuve un accidente cuando tuve 9 años y yo tuve un accidente, estuve hospitalizada un mes y duré 6 meses aprendiendo a caminar otra vez, sufrí de migrañas, tenía alopecia areata, tuve muchas condiciones de salud que me di cuenta que el tratamiento no era simplemente la medicina occidental. Y lo que me hizo entender eso es que yo decía, yo no quiero hacer por mis pacientes lo que yo no sería capaz de hacer por mí. Entonces, a veces cuando tuve, por ejemplo, alopecia areata, que el cabello se le cae a uno por monedas, me hicieron muchos tratamientos, me dieron esteroides, me hacían infiltraciones, hasta que un día llegué donde una dermatóloga que me dijo que me iba a mandar un medicamento, pero que antes de eso me iba a mandar un examen para mirar cómo estaba de visión. Entonces yo de una recordé que ese medicamento que me iba a mandar produce disminución de los campos visuales. Entonces yo dije, yo no quiero hacer en mi vida o hacer para mis pacientes lo que yo no sería capaz de hacer para mí. Entonces, en cambio, sí sería capaz de hacer para mí respirar, manejar las emociones, aprender a comer. Entonces yo dije, yo quiero enseñarle a la gente lo que soy capaz de aplicar en mí y que va a funcionar. Yo hoy en día no sería capaz de tomarme un derivado de la morfina sabiendo los daños que me podrían hacer. Ya en caso pues de que fuera un tema de un accidente de tránsito, muchas cosas lo aceptaría, pero yo creo que es empoderarme de mi salud. También tuve una endometriosis, he tenido muchas condiciones que lo que la vida me ha enseñado es a hacerme cargo. Y con esa valentía y con esa fuerza le quiero enseñar a muchas personas que esto es un vehículo y que Dios nos dio la oportunidad para quienes crean en Dios y si no el universo creó este vehículo para que nos hiciéramos cargo y aprendiéramos a conducirlo, pero nunca nos enseñaron ni cómo ser hijos, ni cómo ser pareja, ni cómo ser amantes, ni cómo ser vecinos, ni cómo gobernarnos nosotros mismos. Y ese tiene que ser el objetivo, que esta experiencia corporal, la graduación, sea a través de haberle dado buen uso a este cuerpo, a esta alma y llevarla a otro trascender. Y ese accidente que usted tuvo, usted nos puede contar un poquito más porque fue muy chiquita, era muy chiquita cuando Uh tuvo ese -huh. accidente. ¿Qué ocurrió ahí, doctora? Bueno, yo estaba muy chiquita, mi papá se había muerto hacía un mes, entonces yo soy hija única y saliendo del colegio un carro me atropelló, entonces tuve un trauma craneoencefálico severo, me causó una fractura severa en un hueso que se llama el fémur y como les decía, yo estuve hospitalizada casi un mes y luego quedé sin poder caminar 6 meses más, entonces yo tuve que volver a caminar con 2 muletas, con una muleta, entonces yo creo que eso fue lo que me hizo muy sensible a tratar personas también con discapacidad y entender que la vida se compone de pequeñas metas. A veces queremos correr, saltar y volar y simplemente lo que necesitamos es aprender a caminar con más conciencia. Entonces, eso desde tan chiquita me llevó a valorar mucho, a aplicar la resiliencia, al ver a mi mamá una persona muy luchadora que me tocó ya salir adelante conmigo. Entonces, yo a través también del ejemplo de los seres humanos que me han rodeado he entendido que lo que va a suceder ahorita que hablemos de la fibromialgia para mí tiene cura y muchos médicos dicen que no, porque así como la fibromialgia es simplemente un ejemplo
de la importancia de hacernos cargo de nuestras emociones, de apartarnos de la catastrofización o de la victimización y simplemente empoderarnos y entender que todo lo que llega a nuestra vida hace parte de una correspondencia directa o indirecta. Y lo que tengo que hacer es simplemente asumir y actuar para que eso que llegó a mi vida, que está disfrazado de dificultad, yo lo vuelva a una oportunidad para crecer. No, pues con su ejemplo, yo creo que escuchando esto, todos como que tomamos conciencia de lo que en realidad nos puede llegar a ocurrir y de cómo nosotros podemos hacernos cargo de eso que sentimos en vez de victimizarnos, tal cual usted lo Ujú, mencionó. Importantísimo. Y hablando de la fibromialgia, que creo que es una palabra que la hemos escuchado todos, pero ujú. que no la hemos como aterrizado, ¿no es cierto? Cuando nosotros escuchamos fibromialgia, ¿qué es lo principal que deberíamos entender? O sea, ¿cómo funciona ese dolor en el cuerpo y en la mente? ¿O qué es simplemente para las personas que no saben? Bueno, esa palabra cada vez toma más, como más oído, más sonido para nosotros. Es una condición de salud más bien reciente. Puede llevar en el mundo más o menos unos 20 años, quizás. No era un diagnóstico pues de hace mucho tiempo. Incluso al principio los médicos dudaron mucho de que esa enfermedad existiera porque decían que era exclusiva de mujeres y se lo achacaban un poco al tema histriónico o histérico de las mujeres, de las condiciones de su útero y demás, que era de mujeres que querían llamar la atención y se negaron muchos profesionales de la salud por mucho tiempo realmente a creer que existía, porque es una condición de salud que afecta muchas partes del cuerpo. Entonces, lo principal cuando hablo de fibromialgia, y por eso fue que yo resignifiqué esta palabra, llamarla fibroalma, porque fibro es las fibras musculares y mialgia es dolor, algia es dolor. Entonces, las personas con fibromialgia tienen una condición de dolor de los músculos, de las articulaciones, que va rotando por diferentes partes. Entonces, hoy les duele el cuello, mañana la cintura, pasado mañana un hombro. Además de asocia sensación de fatiga. Entonces, dicen, yo antes podía arreglar toda mi casa sin problema y ahora arreglo la cocina y quedó vuelta a nada. Hay cambios en el estado de ánimo, entonces pueden notar que se ponen más irritables, por cualquier cosa más ganas de llorar o responden reactivamente, hay disminución de la libido, se puede asociar a dolores de cabeza, a mareos, se puede asociar a síndrome de colon irritable, entonces son personas que les cae pesada la comida, entonces les da gases, pueden tener diarrea o estreñimiento. Pueden tener también niebla mental y es que la mente empieza no a funcionar tan clara, entonces tienen problemas de memoria o como de coordinación, de raciocinio. Entonces miren que yo les estoy contando de afectaciones de casi todos los sistemas, sistema nervioso central, sistema gastrointestinal, sistema osteomuscular. Entonces estas personas van declinando en su calidad de vida al sentirse como cada vez con menos capacidades para desempeñarse. Y lo que la medicina habla, la medicina ortodoxa, es que el tratamiento normalmente primero que todo es el ejercicio y se maneja el dolor con algunos medicamentos que son antidepresivos o anticonvulsivantes. Entonces, ¿por qué? Porque lo que se trata es de que el cerebro no produzca tantas señales de dolor porque estas personas tienen un bajo umbral del dolor. Entendiendo eso, quiere decir que si nosotros apuntamos al tratamiento de esta condición de salud, mejorando ese umbral del dolor, la persona podrá sobrellevar la enfermedad. Y esto suena muy sencillo, pero no es tan sencillo, es más de lo que vamos a hablar ahorita, de hacernos cargo un poquito a través de ciertas técnicas y ciertas cosas, pero por eso a veces la gente dice, ay, es que mi mamá sí es hipocondriaca, es que mi mamá es por dañarnos el paseo, es que ya la invitamos a todas partes y no quiere ir, o ella ve que yo me voy para una fiesta y empieza, ay, y yo con este dolor, y yo tan cansada, y yo tan maluca, y usted va a salir. Entonces se vuelve una ganancia secundaria, entonces la gente cree que ellos están hipocondríacos. Y algo que quiero que aprendan hoy es identificar que no hay culpa cuando hablamos de que una enfermedad es del alma, porque cuando nos dicen, no, es que a mí realmente me duele, claro, es que el alma también duele. O cuando la gente dice, es que eso es una enfermedad psicológica, es que la psique también es una parte del cuerpo y tiene tanto poder que termina por aumentar el cortisol, por descuadrar el sistema nervioso simpático y la persona está en un estado como de huir, como de estar a la defensiva. Y eso genera que mi cuerpo se deteriore porque tengo problemas de insomnio, no genero hormonas de crecimiento y empiezo un declinar que empezó en la psique, en la mente,
pero se volvió orgánico porque también va realmente a generar una artrosis, una oxidación del cuerpo, una deshidratación, un montón de circunstancias, una falta de oxigenación que me puede llevar incluso a una discapacidad o a la muerte. Wow. Y hablando de la mente específicamente, ¿cómo podríamos amplificar o disminuir la sensación de dolor a partir de nuestra mente para Ujú. que no se encuentre el cuerpo como en estado de alerta todo el tiempo? Bueno, resulta que nosotros cuando estábamos en el colegio, quizás nos contaron que existe el sistema gastrointestinal, el sistema nervioso, donde está el cerebro, los nervios, todo, los pulmones, y a veces nos recordamos mucho un sistema que se llama el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se divide en el sistema nervioso simpático y en el parasimpático. El sistema nervioso simpático es el sistema de lucha o de huir y es el del estrés, ¿cierto? Entonces, digamos que si en este momento empezara a temblar, yo ahí mismo empezaría como que se me agita un poquito el corazón, empiezo a sudar, me pongo rojita y a reaccionar. Pero si en este momento estamos teniendo una charla muy tranquila, estamos muy relajados, ponemos una música suavecita, pues yo debería disminuir mi frecuencia cardíaca, empezar a sentirme más fresquito, incluso puede que me dé un poquito de frío y mi cerebro se siente chévere, mi frecuencia cardíaca disminuye. Las personas que tienen esta condición de salud a veces se les activa el simpático en momentos no apropiados, es decir, están sentados o charlando o están teniendo una conversación de algo no muy grave o viendo incluso las noticias y empiezan a tener esta cascada de simpático como necesidad de huir, de resolver, de un montón de cosas, les suena el teléfono y siente que es una hija o un familiar y está medio llorando, ¿qué le pasó? Dígame, dígame. No, que me gané la lotería y la otra persona ya estaba vuelta a nada pensando que se había accidentado, que se había muerto alguien, que no sé qué, porque el cerebro no sabe qué es real y qué es mentira y nuestro cuerpo reacciona a ello. Es decir, que si yo estoy imaginándome que me están poniendo los cachos, se me pone tan real que yo alcanzo a sentir taquicardia, me duele el estómago, me da angustia, solo de pensarlo, porque mi cerebro no sabe qué es real y qué es mentira y así reacciona mi cuerpo. Pero si yo le cuento a mi cerebro que me aman, que yo tengo que agradecer, que esto también voy a salir, que de esto estoy aprendiendo, pues mi cuerpo también va a reaccionar de esa forma, tranquilizándose, con entendimiento, con compasión, con confianza, porque es la historia que le estoy contando a mi cerebro. Entonces, cuando yo veo que esto es un signo luminoso, que esta condición de salud viene a enseñarme algo, yo creo que ese es el paso uno para empezar a aumentar el umbral del dolor. Pero si yo me siento como una víctima, como pobrecita yo, como que ni que hubiera matado un cura, que a mí solo se me arriman los borrachos, y además yo bien pobre, y además yo, entonces, además y yo tan fea, y no sé qué, y me empiezo a contar un montón de historias tan trágicas, pues mi cerebro simplemente lo que quiere es cada que tenga una oportunidad huir o reaccionar. Entonces lo primero es contar que todo llega a mi vida perfectamente a enseñarme algo, que si me están doliendo las rodillas de pronto es porque tengo sobrepeso, o si me voy a la medicina tradicional china porque me cuesta perdonar, o porque me cuesta ser firme en mis decisiones. Entonces, si me doy la oportunidad de entender a qué viene, no por qué viene, como dicen muchos, que por qué me pasó algo, no, para qué me pasó, qué me está diciendo el cuerpo, esa es la puerta de entrada ahí cambiando el chip. Creo que es que el ser humano se debate como entre tener ego y no tener ego. Entonces yo siempre pienso que el mundo y el universo gira alrededor mío. Entonces todo me lo tomo personal, ¿cierto? Entonces no puedo llegar y ahí mismo sí, claro, como a mí nada me sale. Entonces de una empiezo porque soy yo todo el tiempo, o sea, no me doy cuenta que existen unos regentes diferentes a los míos, o sea, que existen otros seres humanos, que existe el trancón, que existen otros seres viviendo su propia historia y que nada es personal. Entonces a veces es una lucha como entre el ego que quiere dominar todo y tener todo el tiempo el control y que las cosas le salgan perfectas, y entre la falta de ego, que es también no amarme, no cuidarme y no hacerme cargo. Entonces como que a veces nos debatimos y nos vamos a los dos extremos, donde me creo tan insuficiente, tan incapaz de hacer, de reaccionar, es que yo no tengo disciplina, y todo el tiempo nos estamos contando la historia mental de no soy capaz y no puedo. Entonces realmente deberíamos es de tener la justa medida y entender que cada uno está viviendo su historia, que cada uno hace lo mejor que puede con lo mejor que tiene, que mis papás no me agredieron intencionalmente, ¿cierto? A mí no me tocó ver que mi mamá fuera vulnerable
porque mi papá le ponía los cachos y era un borracho y entonces yo tengo rabia con mi mamá porque ¿por qué se dejó? Pues era la historia que mi mamá necesitaba vivir porque no tenía herramientas diferentes para asumirlo porque en ese momento ya no conocía lo que conocemos hoy, ¿cierto? O en ese momento ya no veía otra opción de tener un aporte económico sino a través de él. Entonces no tengo por qué entrar a juzgar o a entrar justificaciones de lo que yo hago en el presente es culpa de mis papás. Entonces siempre estamos buscando como a otros que se hagan cargo de mis culpas para yo no responsabilizarme. Y finalmente eso se vuelve tóxico para mí, porque como les decía, termina, estamos hablando de cosas muy lindas que tienen que ver, por ejemplo, con constelaciones familiares, con el familiograma, pero repercute en el cuerpo, porque es que si cada que me llama mi mamá, yo siento rabia porque ella me llama y le tengo intolerancia, pues yo cuelgo con dolor en el cuello. ¿Y qué me causa el dolor en el cuello? Pues falta de oxígeno en el cerebro, porque tengo tanta contracción que me aprieta el nervio vago, me altera el sistema parasimpático y volvemos a caer en lo mismo. Entonces a las 3 de la mañana nuevamente me despierto con el ojo volado, con insomnio, porque sigo rumiando que mi mamá me llamó y que necesita esto y que es que me pone problema y que además en el trabajo, entonces, y me la paso en este tema de todo el tiempo llevándole el circo a todo el mundo encima y sin terminar de hacerme cargo cómo quiero vivir la historia. Entonces, sí, es un llamado a entender que simplemente tenemos que relajarnos y entender qué es lo que estoy, de qué me tengo que hacer cargo y de qué no me tengo que cargar porque tampoco soy el salvador del mundo. Entonces, encontrar esa parte donde no existe el ego. Yo creo que el exceso de ego le hace mucho daño al mundo y la falta de ego también y de amor propio también nos lleva como a lugares inimaginables cuando permito que abusen de mí, por ejemplo. Así es. Y la forma en la que uno ve las cosas, hay algo muy importante, todo es importante, pero hay algo muy importante que acabo de mencionar, que es hacerme cargo de. Cuando me hago cargo de, veo las cosas desde otra perspectiva. ¿Qué técnica nos recomendaría, doctor? Bueno, desde las técnicas del mindfulness, entonces hay algo muy lindo que se llama PRO, paro, respiro y observo. Entonces eso es como lo primero cuando empezamos en un arrastre de una crisis de ansiedad, cuando estamos en una crisis de dolor, como tú lo decías, estoy con un dolor de cabeza, estoy con un cólico, estoy con una sensación de fatiga, estoy con una niebla mental. Entonces, en cualquier situación también bonita, pero normalmente lo bonito no nos llama a la reflexión, pero debería ser también así. Pero cuando estemos pasando por una circunstancia que la queramos mejorar, entonces paro, respiro y observo. Es decir, cuando nos decían cuando niños, respire, respire, cuente hasta 10, ¿cierto? O cuando uno le decían que tenía insomnio y le decían cuente ovejas, esto era lo que realmente quiere decir. Entonces quiero que las personas que nos estén escuchando cierren sus ojitos y simplemente paren lo que están haciendo, si están de pronto trabajando, si están en su cama como poniendo cuidado, pero también están haciendo otras cosas, van a soltar lo que tengan en sus manos y se van a relajar como si estuvieran jugando cuando niños llevan. Entonces paro y tomaré una respiración consciente a través de mi nariz, donde inhalo, contengo el aire, hago un poco de apnea, o sea, no lo suelto aún, lo observo ese aire en mis pulmones y lo suelto. Si me siento preparado para botarlo por mi nariz, mi respiración será mucho más eficiente y si aún no lo he entrenado, lo puedo hacer a través de mi boca. Nuevamente, tomo aire, lo observo dentro de mí, la abundancia de lo que está disponible, del aire para respirar, entendiendo que el universo me entrega lo que es necesario para mí, no más ni menos, sino lo necesario, y también lo suelto porque no me pertenece y suelto el oxígeno. Entonces paro, respiro y observo. Y cuando observo, me doy cuenta que el mejor momento es mi momento presente. Porque si recuerdo, me doy cuenta que en el pasado hay cosas que pudieron haber estado peor y que en el futuro todo es completamente incierto. Entonces, que mi mejor momento, a pesar de que esté pasando por una cirugía, por un duelo, mi mejor momento sigue siendo el aquí y el ahora, porque es mi sitio seguro, es lo que sí puedo controlar. Ya no puedo controlar lo que no fue, ni puedo controlar lo que aún no ha llegado. Entonces, entiendo la valoración perfecta de estar simplemente aquí y ahora controlando la ropa que me puse en este momento, la bebida que estoy llevando a mi boca, la postura que estoy teniendo para sentarme,
la persona que tengo al frente. Entonces es mi momento perfecto porque es mi momento de control. Esa es una de las 7 herramientas que usted menciona mucho, eh, que, que nos puede ayudar a anclarnos en el presente y a hacernos cargo de lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Lo que estamos viviendo en este momento. ¿O no hace parte de esas 7 herramientas? Sí, no. Cuando nosotros hablamos de las 7 herramientas del amor, son las 7 herramientas que nos compartió Gerardo Smelly, que son agradecer, que siempre mi corazón lata, en el sentido de agradecer todo lo que llega a mi vida, porque es perfectamente como es. Otra de las herramientas del amor es asumir, entendiendo que lo que llega a mi vida es perfecto como es y hace parte de una correspondencia directa o indirecta. Entonces, yo cuando pienso en asumir, lo tengo en la manito derecha, así como los sacerdotes, como los pastores que necesitaban un bastón para darse seguridad o para darse poder. Cuando el poder de mi vida lo tengo yo, entonces simplemente asumo, no busco culpables afuera, sino que entiendo que todo hace parte del poder que tengo para poder transformarlo. Actúo porque no es solamente resignarme. Hay personas que dicen, bueno, sí, esta es la vida que me tocó, esta es la cruz que me tocaba, esta es la enfermedad que me correspondía. No, entonces, sí, esta fue la información que mis papás me pasaron a través de la genética, este fue el accidente de tránsito que tuve que vivir, este es el trabajo que pude conseguir hasta el momento, pero ¿cómo voy a actuar? ¿Quiero hacerme correspondiente o merecedora de otro trabajo? ¿O quiero tener otra pareja diferente? ¿O quiero que esta relación sea distinta? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Actuar. Otra de las herramientas del amor es respetar, porque cuando respeto los límites que me ponen los otros, también respeto mis propios límites. Acá en Colombia teníamos un programa muy lindo que era de Jorge Barón y él a las personas los invitaba a dar conciertos y les daba una patadita de la buena suerte. Y entonces él hizo famoso a Karol G, a Jorge Celedón, a un montón de gente, porque cuando estaban en el concierto él les daba una patadita. ¿Y yo por qué lo recuerdo? Porque muchas veces hay personas que nos pusieron límites y nosotros decimos mucho desagradecido, yo como fui con él, yo como fui de boba, o vea esta otra, yo como le presté plata y como ahora es conmigo. Gracias, gracias porque pusiste límites. Y cuando pusiste esos límites cerraste una puerta y yo tuve que ir a buscar otra ventana. Yo tuve que ir a buscar otros horizontes, yo me tuve que reinventar, yo tuve que salir de la zona de confort, yo tuve que entender que permití el abuso. Entonces respeto tus decisiones porque eso me permite entender que tú también estás pidiendo tu propia historia. Entonces también entiende mis límites y los límites de mi cuerpo, de no permitir el abuso, de no permitir ir más allá donde tenga que ir. Otra de las herramientas es valorar, porque una cosa es agradecer y otra es valorar. Cuando yo entro en gratitud es porque reconozco, pero cuando entro en valoración es porque ya trasciendo al cuidado. Cuando no permito que nada de lo que tenga al frente se me vuelva paisaje. Entonces yo le digo, mamá, gracias, o mamá, te amo, pero ¿cómo se lo demuestro? Pues a través de la valoración, teniéndole paciencia, también dando límites, también entendiendo que es mi mamá, pero yo no soy su hija, yo soy su hija y no su mamá, que hace parte también de valorar la figura en la cual vinimos, o valoro también por donde voy pisando, entonces no me voy arrastrando a todas las personas que van al lado mío, sino que simplemente entiendo que ellos están para ser coequiperos míos. Entonces, valorar es ir mucho más allá que simplemente reconocer la oportunidad de lo que está en mi vida. Y las últimas 2 herramientas del amor son aceptar, que lo tengo en la espaldita, en el recuerdo que tengo y en un bonito alma que algún día lo van a conocer, y en la espalda está cargar lo que a mí me corresponde, lo que no me toca, porque cuando me cargo los problemas de mis nietos, de mis vecinos, de la televisión, de los niños que sufren, o me cargo las cosas que a mí no me corresponden, me duele la espalda y me duele el cuello. Y también ahí en Mindfulness hay una frase muy linda que dice, lo que acepto se transforma y lo que resisto persiste. Palabras más coloquiales, al que no quieren caldo se le dan 2 tazas. Cuando usted se resiste a entender por qué a su vida llegó el dolor, llegó la diabetes, llegó la hipertensión, pues simplemente se le va a volver una crisis hipertensiva, un diabético, una polineuropatía, pero cuando usted lo acepta y usted dice, bueno, tengo el azúcar alto, ¿qué tengo que hacer? Ya no me voy a quejar más, sino que simplemente voy a aprender a cocinar, voy a aprender a organizarme en los horarios, voy a aprender a hacer ayunos. Entonces usted ya lo aceptó en su vida y lo integró
¿Y qué puede pasar? Que usted se vuelva una persona más saludable, que se vuelva un coaching de alimentación y puede que hasta la diabetes se le quite porque ya la aceptó y se le transformó. Entonces, esa es la vida. ¿Para qué llegó la fibromialgia? Bueno, ¿qué me va a enseñar? Que me tengo que mover, que tengo que pensar distinto, que tengo que poner límites, que me tengo que inventar un tablero de tareas porque yo no me puedo cargar a todo el mundo en esta casa. Entonces, yo, no, yo soy una figura importante en la familia y no soy la señora del servicio que tiene que asistir a todo el mundo. Entonces, cuando aprendo a poner límites y que esa condición de salud vino a eso, entonces simplemente me hago cargo y entro en valoración. Y la última herramienta es adaptarse, que adaptarse es como los bambú. Entonces pensemos en el bambú o en los guaduales, que cuando hay una tormenta o va a empezar a llover, entonces dice una canción que lloran los guaduales, porque ellos empiezan a sonar esas hojitas para un lado y para el otro. Finalmente es tan fuerte la tormenta que ellos solo se sacuden, pero rara vez se destruyen. En cambio, cuando hay un árbol muy grande, muy frondoso, a veces se le quiebran sus ramas o viene un rayo y lo destruye. En cambio, cuando estamos flexibles y en movimiento, pues simplemente nos adaptamos. Hay personas que les cuesta tanto adaptarse que hacen una enfermedad que se llama artritis reumatoidea. Conozco varias mujeres que no han aceptado, varias madres, las preferencias sexuales de sus hijos y generan una artritis reumatoidea, porque mi lugar seguro es mi hueso, mi esqueleto, entonces voy a hacer una jaula para encerrarme en él, para no tener que flexibilizarme o moverme. Entonces dice, sí, yo le acepto que él sea gay, pero aquí que no me traiga un novio o que no me traiga la novia, ¿cierto? Entonces, porque lo acepto, pero no, o lo perdono, pero no lo olvido. Entonces, ¿qué hago? Me vuelvo rígido. Entonces, como los pensamientos y las habilidades que tengo sociales, emocionales y para interactuar se me vuelven enfermedades. Entonces, les hablé del dolor de espalda, les hablé de las enfermedades autoinmunes o de la artritis reumatoidea, cómo me destruyo yo mismo, les hablé de la diabetes. Entonces, les hablé de muchas condiciones que también vienen de las emociones que habitamos. Entonces, por eso en un programa muy lindo que tenemos que se llama Fibro Alma, los entrenamos en las herramientas del amor. Qué lindo, doctora. Y cuéntenos del programa, porque nosotros sabemos que usted trabaja en el Parque de la Salud con el doctor Rojas, pero cuéntenos un poquito, yo quiero saber cómo llegó allá, cuál fue las vueltas hermosas del destino que nos llevan al lugar donde queremos estar. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, lo primero es que, como les decía, me estaba empezando a saturar de la medicina ortodoxa, de la consulta de 20 minutos, sí, de sentir que las herramientas eran solo la formulación de medicamentos. Y yo creo que cuando uno se satura y se incomoda, el universo se mueve. En ese momento empecé a pasar por condiciones laborales muy difíciles porque me estaba sintiendo muy incómoda y en la relación de pareja anterior también que tenía porque tenía un problema de comunicación severo, incluso creo que duramos 10 años juntos y peleamos 4 veces porque yo prefería evitar el conflicto. Entonces, para no hacer sentir mal a esa persona, porque de pronto consideraba que no tenía las herramientas, todo el tiempo callaba y empecé a hacer una disfonía, entonces empecé a quedarme 3 meses sin voz. Y entonces yo empecé, bueno, llegó un médico que había sido profesor mío, médico pediatra que trabajaba en el Parque de la Salud y me invitó a ir a los parques de la salud y me empecé a enamorar de ese modelo, de entender que había gente que podía estar pensando lo mismo que yo pensaba. Mi disfonía empezó a mejorar, entonces ya empecé a integrarme como en todo esto y hace aproximadamente 3 años yo dije, tiene que nacer un programa que permita que con el tiempo suficiente las personas se vayan a vivir conmigo y yo les pueda enseñar a respirar, a meditar, a manejar todas estas emociones. Hay que desintoxicar las personas, hay que conocer su historia real. Entonces yo creo que nosotros en Fibroalma podemos dedicarles más o menos 10 horas a solamente escucharlos, a solamente preguntarles, pero ¿y a usted qué le duele? ¿Y por qué cree que le duele? ¿Pero el dolor le va por dónde? ¿Y en qué momento del día le da? Pero cuando le empezó el dolor, ¿usted se había separado o usted estaba con su marido? Y entonces, ¿y sus hijos qué? Entonces les preguntamos con tanto detalle su historia de vida que termina uno por entender qué era lo que el cuerpo le quería decir e integramos un montón de manejos interdisciplinarios que tienen que ver con fisioterapia, con psicología, con medicina integrativa, medicina funcional, con osteopatía, con quiropraxia. O
se les hace entrenamiento físico, como les decía, les hacemos entrenamiento de cómo dormir, cómo respirar, les hacemos terapia de fuego, terapia de hielo, los metemos en 300 kilos de hielo a través de técnicas de respiración para soportar 3 minutos, no con la intención de la foto para las redes sociales, sino de demostrarle a esa persona que sí se puede, que a partir de ahí hay una cosa muy linda que se llama la ecuanimidad, o sea que nada me roba la paz, nada me perturba, porque todo es impermanente, todo llega y todo pasa. Así como pasa una crisis de dolor, así como pasa una tusa, así como pasa una fractura y como pasa un momento alegre, porque a veces nos apegamos también a la risa, al cumpleaños, a la celebración, pero también hay que desprendernos de esas cosas. Entonces, en ese programa de internación, ellos viven 8 días y tratamos de que esas personas resignifiquen el dolor en su vida y nazcan a una vida de bienestar y de autocontrol. Qué belleza, doctora. Y las personas que quisieran acceder al programa, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Y dónde es? Listo. Nosotros tenemos unas redes sociales donde hay muchas cosas, entonces pueden buscar en Instagram, en YouTube y en Facebook la palabra completa Doctor Rojas o Doctora Natalia V de Valencia. Ahí van a ver muchos de los testimonios, muchas de las cosas que hacemos. Acá en Colombia tenemos un número celular que es más 57 305 333 4955. Ahí también se les puede dar asesoría y tenemos otra página que estamos creando para tener muchos más como contenido específico para fibromialgia que se llama @fibroalma.sana. Entonces la idea es cada vez montar mucho más contenido para que las personas tengan más herramientas en cualquier parte del país y apropiar del país y del mundo y apropiar ellos mismos el potencial para sanarse. Porque esto es como el que quiere aprender inglés. Yo conozco gente que aprende inglés viendo películas o buscó algún tutorial o hoy en día con la inteligencia artificial. Entonces, el que se quiere mejorar y el que quiere tener bienestar, busca las herramientas y busca quién sabe y busca quién es el experto y cómo le exprimo toda la información para transformar mi vida. O bien me puedo quedar satanizando las redes sociales y decir que eso me quita tiempo, que en eso no hay sino basura. Entonces depende de cómo quiera ver el mundo, lo que tú decías. De la abundancia de mis palabras habla mi corazón. Y cuando veo luz, solo veo luz. Si yo miro al sol y me quedo fija mirando el sol, cuando ya dejo de mirar el sol, sigo viendo solo luz. Entonces, si eso es lo que quiero en mi vida, pues es lo que voy a tener. Así es, y yo se los recomiendo a todas las personas que quieran asistir. Yo fui hace 2 años y es espectacular lo que uno puede sentir y cómo las personas que están alrededor de uno hacen que el encuentro sea único y como cada uno lo tiene que vivir. Se los recomiendo al 100%. ¿Qué papel juega el miedo, la anticipación y la memoria del dolor en la intensidad con la que el cuerpo lo experimenta? Bueno, eso es parte de lo que les decía ahorita, y es que el sistema simpático es nuestro sistema de huida. Es decir, que cuando ustedes están viendo un programa en televisión de animalitos, entonces Animal Planet o National Geographic, y usted ve en África que hay un tigre, entonces está mirando qué presa se va a comer, entonces ustedes ven que él está un poquito contraído, tiene las orejas un poquito levantadas, y él está ahí respirando como un poquito rapidito y está como en una posición adecuada. Quienes tenemos mascotas, uno sabe que un ejercicio de confianza es cuando el perrito o el gatico se acuesta boca arriba como parchado, que uno le toca la barriguita o ellos se quedan dormidos así. Porque cuando usted está relajado, demasiado relajado, es vulnerable y tiene riesgo de morir. Entonces eso le pasa a los animalitos, por eso ellos están así como con las paticas recogidas, listos para salir a atacar como la presa que se quieren comer. Y las personas que viven en el simpático, que están todo el tiempo en esa reacción del miedo o de la alerta, pues ¿qué les va a pasar? Se les aumenta el cortisol, aumenta la contracción muscular, aumenta la fatiga, aumenta la intolerancia como a que los toquen. Entonces la gente acá dice como empostemados, donde lo tocan le duele. Les salen morados con facilidad, hay niebla mental, porque ahí en ese caso solamente se está utilizando la circulación para mantener como lo vital que es el cerebro reptiliano. Entonces yo estoy tratando simplemente de sobrevivir, no de pensar. O sea que mi cerebro está enfocado simplemente en respirar, en saber en qué momento tengo que correr.
Cuando yo me doy la oportunidad de activar el sistema parasimpático, de estar relajado, me puedo reproducir, es decir, puedo tener una relación sexual placentera, porque cuando usted está estresado, cuando usted tiene trabajo, cuando usted tiene un informe, cuando usted tiene un problema, ni siquiera disfruta una relación sexual y además genera infertilidad. Usted puede dormir, porque cuando duerme, así como los niños, generan hormona del crecimiento. Y la hormona del crecimiento también se ve en los adultos. Es decir, que si yo tengo una artrosis y me hacen un plasma o me tomo un medicamento pues para que se me desinflame una articulación, sí o sí tengo que dormir. El músculo no se forma en el gimnasio, el músculo se forma durante el sueño. Entonces, si usted es una persona que hace CrossFit o que hace maratón y le gusta correr un montón, pero no duerme bien, nunca va a generar músculo porque necesitamos la hormona de crecimiento que se libera en la noche a través del ritmo circadiano para tener un sueño reparador. Entonces, quien vive en el sistema de huida o en el sistema de estar a la defensiva o con ansiedad, no puede reparar su cuerpo, no puede crecer, no puede continuar generando formación nueva de tejido, sino que se oxida, como cuando usted coge una manzana y la parte y ve que se va arrugando, arrugando, arrugando. Pero cuando la manzana está completica va a durar mucho más que si usted la abre, porque es lo mismo que nos pasa a nosotros. Si hay circulación, si hay nutrición, si hay hidratación, ahí nos mantenemos. Pero si nos abren y no tenemos esa posibilidad de reinventarnos todo el tiempo, pues nos marchitamos. Así es. Y muchas gracias por volvernos a plasmar ese ejemplo, por ejemplo, con los animales, porque creo que es algo muy importante y por eso hice énfasis como en esa pregunta, porque me parece muy importante que podamos entender cómo reacciona nuestra cabeza y cómo podemos ayudarla. Uh -huh. Por eso quiero saber si el cerebro aprende a dejar de doler. O sea, ¿qué implica eso a nivel de neuroplasticidad? Desde la medicina, digamos que lo tenían un poquito estudiado, pero no le han sacado aún el tiempo suficiente y se llama terapia cognitivo-conductual. Y es inmediatamente se identifiquen patrones, salir del patrón. Entonces es cuando yo estoy sintiendo que mi cuerpo se está empezando como a salir del foco, cuando yo siento que mi frecuencia cardíaca se está aumentando, que tengo una sensación como de vacío en el estómago, como si algo malo fuera a pasar, pues inmediatamente, ¿qué tengo que hacer? Hacer un ciclo de respiración de 10. Entonces empiezo a respirar, hago las 10 respiraciones conscientes, hago la mayor apnea posible. ¿Para qué? Para poder llevar oxígeno a la corteza frontal. Cuando yo llevo oxígeno a la corteza frontal, tengo la capacidad de analizar plenamente lo que está sucediendo a mi alrededor y tomar la mejor decisión. Si yo estuviera jugando tenis y ya estuviera muy cansada, yo ya dejo de predecir el otro donde me está tirando la pelota porque lo único que estoy haciendo es reaccionar. Donde me tira la pelota, yo corro. Pero cuando yo oxigeno y yo empiezo, incluso hay una tenista que juega con la boca cerrada, entonces cuando yo tengo más oxígeno en mi cerebro, yo cierro mi boquita y empiezo como a respirar más conscientemente, yo empiezo nuevamente a conectar el otro donde me va a tirar la pelota o cuál es su punto débil y yo ya le juego no a la defensiva, sino a la estrategia y así es la vida. Entonces la vida me trae un problema y yo digo, me choqué. Entonces yo digo, no, claro, vea, y yo sin plata y ahora me choqué y ahora qué voy a hacer y yo iba tarde para el trabajo. Si usted simplemente para, respira y observa y dice, bueno, todo pasa por algo, no falta sino que este señor sea el amor de mi vida, me voy a bajar relajada, de pronto voy a conocer un socio para mi trabajo y conozco gente que en un choque se ha casado porque se enamoraron de la persona con la que se chocaron. Entonces miren que todo depende de los ojos y de la oportunidad que usted le vea a la vida. Entonces nada, simplemente pare, respire y observe que lo que está ahí viene para un bien. Entonces la técnica principal es simplemente respirar para desactivar la loca de la casa o el cerebro de huida. Buenísimo, mil gracias. Doctora, y desde todo lo que usted ha aprendido como médica y como ser humano, ¿qué verdad sobre el dolor le hubiera gustado saber al inicio de ese camino profesional? Que la mayoría de las cosas no se curan con medicamentos. Casi De- ninguna enfermedad realmente se cura con medicamentos. Y sí, la mayoría de las enfermedades solo necesitan que nos hagamos cargo. Y otra cosa que nadie nunca me enseñó y lo aprendí en el Parque de la Salud era que nosotros nos alimentábamos según el hambre emocional que tuviéramos. Por eso, digamos, a mí me encantan las cosas de panadería porque mi papá me sacaba del colegio cuando yo era muy niña, porque él era policía. Entonces él iba por mí al colegio
y me llevaba a comer churros y volvía y me llevaba. Entonces, claro, para mí el hambre emocional de comerme un churro caliente con azúcar o comerme una galleta de panadería en la esquina es volver a recordar que era mi infancia. Pero si hoy en día reconozco que no necesito eso para honrar a mi padre y reconocerlo, pues no me como ese churro porque sé que me hace daño, pero sí recuerdo a mi papá con amor. Entonces ya no lleno a través del alimento mi hambre emocional o mis vacíos emocionales. Y por eso es que nos gusta a los colombianos comer el frito, comer la harina, porque fue lo que nos enseñaron, porque fue lo que vivimos en las navidades, lo que vivimos en las reuniones familiares y eso también nos ha hecho mucho daño porque lo seguimos entendiendo como volver al pasado. Entonces, esas son como dos cosas muy valiosas que deberíamos de transformar, empezar a comunicarnos de forma diferente con la comida también. Así es. Doctora, ¿y para usted qué importancia tiene la familia? Bueno, muchísima, entendiendo como decíamos ahorita, que, que nosotros vinimos a este plano porque lo elegimos de esa forma. Hay unas culturas que dicen que nosotros elegimos venir acá a través de papá y mamá. Nosotros no brotamos de la tierra de forma simplemente espontánea, sino que nosotros desde algún plano escogimos quiénes tenían que ser nuestro papá y nuestra mamá, porque veníamos a cumplir una función superior. Es decir, yo elegí que mi papá muriera a los 9 años, yo elegí que mi mamá fuera una persona resiliente y fuera una mujer muy disciplinada para hoy en día ser la persona que orienta a otras personas a través del aprendizaje que tuve. Hace poco vino un paciente con la mamá y la mamá sentía mucha culpa porque tenía una parálisis cerebral secundaria que la mamá no pudo estar pendiente ahí de muchas cosas. Entonces, en el parto no todas las cosas salieron bien y ella se siente culpable. Y yo le decía, él te escogió de forma inconsciente para ser hoy en día un psicólogo en situación de discapacidad, que va a entender mucho más las limitaciones del mundo. Entonces, yo creo que la familia no siempre tiene que ser perfecta a la forma de ver de los constructos sociales, sino que nuestra familia es perfecta desde la correspondencia que elegimos. Entonces, simplemente hay que saberla respirar, hay que saberla aceptar y hacernos cargo de lo que a nosotros nos corresponda y ya, sin verlos a ellos desde la culpa, desde la queja, desde por eso yo soy así, por esto esta fue la vida que me tocó, sino que ellos son nuestros grandes maestros para imitarlos o para no hacer lo que ellos no hicieron bien. Así es. Y algo que acaba de mencionar muy importante es, yo decidí y yo escogí que mi papá se muriera cuando yo tenía 9 años. Ese hacerme cargo de ese sufrimiento, ¿cuánto tiempo tardó? Muchos años, yo creería que, no sé, por ahí unos 25 años, porque también permití identificar después con el tiempo una herida de abandono que me generaba dificultades en las relaciones de pareja. Entonces yo tenía miedo que me dejaran porque mi niña pues pensó que el papá la había abandonado. Entonces, claro, hasta muchos años después que entendí cómo fue escuchar el hecho de que mi papá no estuviera, lo entendí como una herida de abandono, pero ahora sé que él no me abandonó, o sea, ya sé que él había cumplido su misión acá en la tierra y su misión era, no sé, vivir 32 años para dejar semillas en muchas personas y ya se tenía que ir. Entonces él no me abandonó, él simplemente se fue a otro plano y ya, entonces yo no lo tengo que identificar como un abandono y nadie está en mi vida a abandonarme, sino que todo el mundo está en mi vida cuando corresponde que esté y cuando no corresponde es porque ya vienen otras cosas y otras personas y otros momentos. Entonces, claro, se tardó bastante. Yo creería que poder entender eso lo entiendo desde hace quizás 6 o 7 años, pero antes no lo entendía. Y qué hermoso cuando uno puede entenderlo, además que no es como mágico, es decir, no es un clic y uno de un día a otro dice, ya entendí todo, Dios mío, se me cambió la vida. Muchas veces eso viene progresivamente, porque en general es lo que necesita el cuerpo para poder asimilarlo de una manera que nosotros hayamos recorrido un camino lo suficientemente amplio para poder determinar en qué momento puedo entender las cosas desde otra perspectiva. Emprende un camino, pero se encuentra la flor que le hace el clic, ¿cierto? Yo recuerdo específicamente cuando identifiqué la herida de abandono que fue en un árbol que fui a abrazar y ese día como que el cerebro me hizo clic.
Otro día nos fuimos a caminar a un río y había una roca muy grande, yo empecé a abrazar esa roca y yo entendí la importancia de la ecuanimidad, que nada me perturbe, que nada me robe la paz. Entonces esa roca le pasaba al río todo el tiempo, por un ladito y por un ladito, y la iba mermando, como la iba despuliendo un poquito, pero ya no se movía de ahí. Entonces yo decía, qué rico yo ser como esta piedra, y la abrazaba, que nada me perturbe, que nada me robe la paz, que lo que pase por mi lado simplemente me talle para mejorar, pero no me destruya. Entonces sí, pero porque estaba en un camino, en el camino del agua, en el camino del árbol, en el camino, y hubo algo que me hizo clic. Entonces sí, es simplemente, yo creo que cuando uno quiere entrar en conciencia, todo le da señales. Cuando tú estás desconectado de la vida, te pueden poner un ángel al frente con plumas y con vestido de blanco y tú no lo ves. Entonces, por ahí dicen que cuando el estudiante está preparado, el maestro se presenta. Y yo creo que específicamente yo identifico que a mí me mandaron a servir, ¿cierto? A mí me mandaron a darle voz a otras personas, a quienes no tenían voz, por ejemplo, a los niños con parálisis cerebral que no tienen voz, a personas que sufrieron un derrame cerebral, a personas que se sienten minusválidas porque sienten que el cuerpo no les da más. Entonces yo siento que esta experiencia yo la vivo para ayudar a servir a quienes creían que no tenían voz. Entonces sí, yo creo que ese es mi propósito. Digamos que hay días que no son tan fáciles, hay días que esto, la medicina también satura, hay días que muchas cosas, pero yo siempre cuando tengo un momento difícil, entonces procuro cuando por fin despierto y sacudo la cabeza, recordar que todo viene a enseñarme algo y que probablemente ese aprendizaje sea luz también para mí y para otras personas. Así es. Y las personas, porque he tenido personas que me dicen, Cata, pero es que no encuentro mi propósito. Y el propósito no es algo que lo tengamos que perseguir para entenderlo desesperadamente, sino que llega Sí, total. como todo, llega en el momento que es. Creo que entre más perseguimos las cosas, de pronto hay que dejarlas tal cual la piedra y el río, dejarlas transitar y en el momento en que nosotros bajamos la guardia, estamos tranquilos y nuestro sistema nervioso, como bien estábamos hablando, se calma y llega a un nivel tranquilo, ahí es cuando vemos las cosas con más claridad, porque seguramente el universo y el destino nos está mostrando todo y lo tenemos al frente, pero la angustia nos nubla. Entonces, esas herramientas que la doctora nos estaba diciendo y esa invitación de la herramienta del mindfulness, la comida, la alimentación, la respiración, son todas técnicas que nos pueden anclar al presente y poder lograr ver con mayor claridad a qué vinimos a este mundo. Doctora, si hoy no, yo sé que no la dejo ir. O sea, la doctora ya está como, tengo 1000 pacientes y yo no, un momento, doctora, hay que aprovechar. Si hoy una persona pudiera llevarse solo una idea para empezar a transformar su relación con el dolor desde mañana, ¿cuál sería? Entender que el dolor es un signo luminoso y que el dolor no se debería de ver con el juicio de que es bueno o malo. Si yo simplemente empiezo, bueno, ¿cómo es que me duele? Venga pues, hablemos pues, como yo le decía a alguien a hoy, como cuando a usted se le presenta un espanto, que la persigue y la persigue y la persigue, entonces a uno dicen que los fantasmas, entonces uno hasta que le tiene que decir, venga, ¿qué necesita de mí? Le prendo una vela, voy a una misa, tal cual. Entonces me está doliendo, venga pues dolor, hablemos, conversemos. ¿Dónde me duele? ¿Cómo me duele? ¿Cuándo me duele? ¿Qué hago cuando me duele? ¿Desde hace cuánto me empezó a doler? ¿Por qué me empezó a doler? ¿Qué hago y me mejora? ¿Qué hago y se me quita? Entonces, cuando yo permito que el cuerpo me hable y yo lo escucho claramente, pues ya lo tramito. Pues porque entonces yo ya sé que es que estoy pesadita y estoy gordita y me duele la rodilla porque le hago mucho esfuerzo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues bajar de peso, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo, no, es que el dolor es por las noches porque es como si me dolieran los nervios, entonces no es como un dolor, sino que es como una quemazón. Entonces yo voy y le digo al doctor, ay, doctor, es que me siento como una quemazón, como que me pica, como que me arde. Entonces el doctor dice, entonces hay que pedirle esto, aquello y lo otro. Pero cuando usted dice, me duelen los pies, pues ni siquiera el médico realmente sabe qué hay que hacerle, porque usted dijo, me duelen los pies, y de pronto no es que me duelan, sino que me queman, o de pronto no es dolor, sino debilidad. Entonces yo creo que la primera estrategia para quienes me escuchan y tengan alguna condición de dolor es permita que su dolor le hable
y relaciónese románticamente con él y escríbale una carta. Escríbase una carta usted mismo entre el dolor y usted para que él le cuente y usted algún día pueda conseguir un profesional, si usted mismo no lo puede tramitar, para que le ayude a traducir esa carta, a ver qué es lo que le quiere decir. ¿Quién ha impactado su vida profundamente? Tantas personas tan maravillosas. Yo creo que mi mamá, mi papá también impactaron mucho en mi vida. Yo creo que el doctor Rojas también a través de su misión, de su visión de la vida, de su vocación de servicio, mm, los animales en sí, yo creo que impactan mi vida, yo ver su compasión, su forma de actuar, su inocencia. Yo creo que yo permito que el mundo entero me toque y me enseñe algo todos los días. ¿Y usted a quién ha impactado? Tocaría preguntarle a las personas, pero yo creo que a muchísimos. Yo ya en este momento de haber tratado más de, no sé, más de 10.000 o 20.000 pacientes y yo creo que muchos de esos los he tocado en diferentes formas. Sí, yo creo que a mis pacientes, a mi familia, incluso a la gente que me encuentra en la calle, porque siento que mi misión es sonreír también. Entonces, a través de simplemente ir a comprar un café y sonreír y decirle a la niña que tengas un maravilloso día, ya a veces eso impacta de forma inconsciente. Entonces, yo espero cuando me despida de este plano, haber impactado a muchas personas de forma positiva y a las que sentí que de pronto incomodé, ojalá les hubiera servido esa patadita de la buena suerte para que se desacomodaran. Así es. Doctora, hoy nos vamos con una certeza profunda. El dolor no es una condena, es un mensaje. Y cuando aprendemos a escucharlo sin miedo, sin juicio, algo empieza a cambiar. Gracias, Natalia, por recordarnos que el cuerpo no está roto, que muchas veces está pidiendo regulación, cuidado, presencia y una mirada más compasiva hacia nosotros mismos. Gracias por demostrar que la ciencia y la conciencia no se oponen, se complementan. Si hoy alguien que nos escucha vive con fibromialgia o con dolor crónico o siente que su cuerpo se convirtió en una carga, que sepa esto, no está solo, no está exagerando y si existen caminos para recuperar calidad de vida y sentido. Que este espacio sea una invitación a dejar de pelear con el cuerpo y empezar a caminar con él. Gracias por acompañarnos en Impactando Vidas. Seguimos recordando que sanar no siempre es eliminar el dolor, a veces es transformarlo. Muchas gracias, doctora Natalia. Este episodio suena como suena gracias al talento de Felipe Gómez Mejía, productor de audio, que no solo escucha, sino que transforma cada silencio en emoción. Si estás atravesando un momento difícil o algo de lo que escuchaste aquí tocó tu corazón, escríbeme por mensaje directo en Instagram como @bytrefri o comenta en este episodio. Soy Catalina, la guía que tu alma pide en silencio. La dirección, producción y edición estuvieron a cargo de Catalina Aldana Duque. La música, grabación y edición audiovisual fueron obra de Felipe Gómez Mejía. Feel it. Si este episodio te gustó, apóyanos en nuestra Bakia y ayúdanos a seguir creando contenido que impacta vidas. Nos escuchamos en el próximo episodio.